la sabiduría lo dice en otro contexto, la liturgia la aplica a Jesús. Dice: cuando la noche iba a la mitad de su carrera y un silencio y el silencio envolvía todo el orbe de la tierra, tu palabra omnipotente se lanzó como valiente guerrero desde el cielo para liberar a tu pueblo. Cuando la noche iba a la mitad de su carrera y un sosegado silencio todo lo envolvía, tu palabra omnipotente como valiente guerrero se lanzó desde el cielo para salvar a tu pueblo. ¿Y a quién se le aplica este versículo del libro de la sabiduría? A Jesús. Es la manera en la que esta antífona describe el misterio de la Navidad. En el silencio de la noche nace Jesús. La palabra brota del silencio. Segundo, la palabra, decíamos, es presencia. Cuando la comunidad lee la palabra de Dios, cuando es proclamada en la liturgia, realmente el Señor se hace presente. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, en el número 7, dice: porque Cristo se hace presente cuando la palabra es proclamada. Fíjense, si fuéramos conscientes de esto, yo pienso que hasta debíamos hincarnos a la hora de las lecturas. Si terminamos las lecturas de la misa diciendo palabra de Dios, quiere decir que lo que se ha proclamado, aunque lo leyó una persona, indica que Dios le está hablando a su pueblo, que Dios nos está hablando. Y Dios no nos habla a distancia, Dios nos habla presente, de manera que en la palabra se hace presente Dios. Si fuéramos más conscientes de esto en la misa, ¿verdad? Llegaríamos temprano a misa. Bueno, no lo digo por ustedes, pues la gente llegaría temprano a misa y ya no diría: y si llego al credo, sí me vale. Sí te vale, ya sabe que antes del evangelio dice: si llego antes de la comunión, entonces, si fuéramos conscientes de la presencia de Dios en la palabra, por ejemplo, en las lecturas, estaríamos más atentos a escuchar. Aquí algunas personas tienen la costumbre de ponerse a leer las lecturas de la hojita parroquial en el momento que se está proclamando. Eso no es lo más correcto, porque Dios está hablando en la proclamación, porque la proclamación es comunitaria, es para la iglesia, no en la lectura personal. En otros momentos Dios te puede hablar en la lectura personal, pero su presencia está en la palabra proclamada. La hojita parroquial es para que antes de la misa te prepares con las lecturas y para que te la lleves y le des otra pasada. Eso le iba a decir. Entonces que la vendan a la salida. No, es que se supone que la hojita parroquial se vende a la entrada, o se ofrece a la entrada de la misa. ¿Para qué? Para que tú te prepares. Si llega temprano, se sienta y la lee. Y ya antes de que empiece la misa, ¿verdad? Así debería de ser. Es para participar mejor, pero no. Ahora, también hay que decirlo, hay personas que no escuchan. Y la hojita parroquial, miren, yo me doy cuenta, Marichuy no me dejará mentir, el doctor en la mañana, ¿verdad? A la hora de las lecturas se para ahí junto a la bocina y está parado y con su misalito, porque no escucha. Pues claro que le sirve mucho a las personas que no escuchan. O también cuando a veces los que leen bien feo, que dicen una costra porosa. ¿Qué dijo? El otro día estaba, el miércoles que fui a clases ahí con los salesianos, estábamos
platicando de a veces, decía un padre, dijo un padre de que a veces leen cosas curiosas. Entonces, yo les empecé a sacar un montón de ejemplos. Miren, a veces uno escucha que en lugar de decir, escucha, estirpe de Israel, una vez escuché que alguien dijo, escucha, stripper de Israel. Stripper, ¿cuál stripper? Otro que dijo, luego se subió una viejecita a leer y decía la lectura, porque esto dice el Señor, oráculo del Señor. Entonces, pero la viejita lo dijo, porque esto dice el Señor, ora Lo demás no lo digas. ora pompis el Señor. Porque le daba pena decir oráculo. Y así, antes, este salmo que se utiliza mucho en las bodas, que dice, tu mujer como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos. Antes la traducción decía, una vid pues es un árbol de las uvas, ¿no? Y se le llama parra. Tu mujer como parra fecunda, y no faltaba quien decía, tu mujer como perra fecunda en medio de tu casa. Ya ven también para qué sirve la hojita parroquial, para que los que leen preparen también. Bueno, si ya descalabré a alguien por aquí, pues ya ni modo, pero sí, a veces uno oye cada cosa, lectura de la carta a los ebrios, a los hebreos, a los gelipenses, o lectura a los tesalonicenses. Padre, o a veces el acento cambiado en la palabra, o a veces sin acento. Hay una vez un compañero en el seminario leyó, todo lo considero una pérdida con tal de ganar a Cristo. Bueno, ¿verdad? A propósito de la palabra es presencia. Cristo está presente en la palabra cuando se proclama. Cristo está presente en la palabra. La palabra es revelación. Si esto lo podemos decir de cualquier palabra, de manera particular con la palabra divina. ¿Por qué? Porque Dios ha elegido entre todos los medios posibles, ha elegido la palabra como un medio de revelación. La semana pasada traía mi librito del Concilio Vaticano II, porque había subrayado una frase, pero aquí viene una frase también, la misma frase. La revelación divina se hace en la historia humana con hechos y palabras. Por ello se entiende como un sacramento de la presencia de Dios. Dios se puede revelar, y de hecho, más bien, se ha revelado de muchas maneras, pero Él ha elegido como el medio principal de su revelación La palabra. la palabra. Dios se ha comunicado con nosotros por medio de la creación. Escuchábamos el otro día en la carta a los Romanos. Dios se ha comunicado con nosotros también por medio de siglos. Jesucristo mismo predicaba por medio de palabras, pero también por medio de gestos, ¿no? Una curación, la multiplicación de los panes, etc. Dios ha elegido como un medio para darse a conocer su palabra, la palabra. De manera que si decimos que la palabra nos revela el interior de la persona, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, podemos conocer el interior de Dios. Si nosotros escuchamos con atención esta palabra de revelación, podemos conocer el corazón de Dios, los sentimientos de Dios. Podemos conocer quién es Dios si aprendemos a escuchar. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Quienes vinieron a la celebración de entrega de Biblias se acuerdan. El primer mandamiento es: escucha, Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel.
¿Por qué Dios le dice a su pueblo, escucha? Porque le va a revelar algo. El Señor es Dios, el Señor es uno. Entonces viene el primer mandamiento. Por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero qué importante es escuchar. El que no escucha no recibe la palabra, y el que no recibe la palabra no conoce a Dios. Fíjense qué importante es educar en la catequesis también a la escucha, porque tenemos que hacer de estos niños no discípulos nuestros, sino discípulos de la palabra. Por lo tanto hay que educarlos para escuchar. Muy bien. Muy bien. Si dicen con tiempo es mejor, pero sí. Cuarto, la palabra es, cuarto, promoción. Decíamos, fíjense, si la palabra, cuando me pongo en contacto con otra persona mediante la palabra, esto eleva a la persona, ¿qué nos querrá decir la palabra de Dios? ¿En qué consideración nos tiene Dios cuando nos ha dirigido su palabra? Hijos amados.